ciento entre clase media y pobres y extrema pobreza, lo cual significa que hay 15% de clase alta. Entre 55 y 15 vamos a suponer que ya hay 70 más o menos. Un 70% del país para las próximas elecciones va a requerir justamente un mensaje y una propuesta que tiene que ir directamente a ese sentir de las personas. Ya no es la campaña del 80 y del 90 con 70% de pobres. No, exacto. Ahora es una campaña electoral donde el 70% ya se está beneficiando del sistema de economía de mercado, de economía donde proliferan los negocios. Entonces, en ese sentido, tu ideario, ¿qué le estás proponiendo a ese 30% todavía de gente que no termina de engancharse en esta modernidad? Porque el lenguaje político sigue siendo un lenguaje de propuesta. Exacto. Para desterrar la pobreza, que es un enorme problema que todavía tenemos. Lo que pasa es que nuestro país avanza con errores, digamos, de definición. Se confunde mucho crecimiento con desarrollo. Y pues estamos alegres cada mes, cada año que vemos cómo el PIB se mantiene entre 6 y 8%. Ahora está bien, pero uno sabe bien que esos precios, por ejemplo, de los commodities, son coyunturales. Entonces dependemos mucho de la fluctuación de los mercados internacionales. Ahora, el problema aquí es de que no podemos mantener una economía únicamente desarrollista, que implica solo la explotación de los recursos naturales, porque al fin y al cabo algún día se van a acabar. Sobre todo los mineros. Exacto. Esos Entonces, en algún momento se termina. ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, la vía que ahora el Perú necesita es precisamente avanzar en ciencia y tecnología, por dos razones muy concretas. La primera es que la ciencia y la tecnología permiten la innovación, y la innovación se traduce en ¿qué? En patentes de invención. Y cuando uno habla de patentes de invención, habla de industria, de pymes, habla de trabajo y sobre todo formación para nuestra juventud que viene. Se habla mucho que el Perú tiene un bono generacional, por ejemplo, ¿no? Con nuevos jóvenes que van a llegar al mercado de trabajo. Pero ¿qué le estamos proponiendo a esos jóvenes? Verá usted que hasta ahora en políticas de educación no tenemos ninguna. Los jóvenes siempre siguen yendo, digamos, a carreras tradicionales, las cuales pues ya están prácticamente abarrotadas. Debemos cambiar completamente e ir por una vía de ciencia y tecnología. Eso es lo que necesita el Perú ahora en este contexto histórico. No más divisiones ideológicas, solo unión profesional para el Perú. Ahora, efectivamente, en el Perú, ya que tocas el tema de la educación, ya nos estamos encontrando con que puede ser la formación de los profesionales de futuro una barrera para la continuación del crecimiento económico. Exacto. Las universidades peruanas, después de casi 30 años de autonomía constitucional, como que no están garantizando una calidad en sus egresados. Y en materia educativa, ¿tienen ya alguna idea revolucionaria que proponer? Es precisamente la base del trabajo de Cambia Perú. Empecemos por la base. Cuando se habla de lo que es pues los alumnos que salen de la escuela secundaria, los educandos que terminan pues los nuevos bachilleres, ¿qué se les está ofreciendo a ellos? Prácticamente nada, porque el Perú tiene prácticamente ese hueco entre la escuela secundaria y la universidad. Todos terminan ahí, no hay ninguna fase intermedia que permita que nuestros alumnos puedan tener esa opción profesional. Por lo mismo que no hay innovación, por lo mismo que no hay nuevas patentes, por lo mismo que no hay nuevas carreras, pues simplemente los jóvenes, ¿dónde van a ir a formarse? Y le doy un ejemplo muy puntual, ya que hablábamos de Suiza. Usted sabe que la industria relojera en Suiza, a ella sola, crea 32 profesiones. A ella sola, solo la industria relojera. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque no hemos innovado, porque no hemos avanzado en ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué profesiones le podemos dar a estos jóvenes que salen de la escuela secundaria? Ninguno. Entonces, ¿qué promovemos nosotros? Avances en ciencia y tecnología, luego todo lo que es los centros de formación profesional para jóvenes en carreras técnicas que les llamamos, porque eso es lo que se necesita en el Perú. Por ejemplo, la mecánica de precisión. Claro, eso no hay. No hay, no existe. Y esa es una base del desarrollo. Luego, para nuestros profesores,
y es precisamente los centros regionales de pedagogía, donde todo aquel que quiera ingresar al sistema educativo nacional debe primero pasar por ahí, porque el Estado debe ser garante de la calidad del maestro, y eso es algo que no se hace. Bueno, muy bien. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos con Carlos Jaico, presidente de Cambia Perú, sobre temas ya más de coyuntura. Le preguntaremos qué está opinando del presidente Ollanta y qué espera del mensaje presidencial. Regresamos. Muy bien, continuamos en esta parte con Carlos Jaico, presidente de Cambia Perú, para dialogar un poquito sobre temas más de coyuntura. Es decir, ¿qué opinas del presidente Ollanta de estos casi primeros 2 años? Bueno, debo decir que es una gran decepción. Lo que se veía en el año 2011 y todo lo prometido, 2 años después vemos que prácticamente no se ha hecho gran cosa. Se ha pasado estos 2 años en temas coyunturales únicamente, un poco administrando la coyuntura, hablando siempre, por ejemplo, del tema de reelección conyugal, manteniendo siempre la duda sobre temas institucionales, sin ir a los problemas de fondo, manteniendo siempre el asistencialismo, digamos un tanto, pues la personalización, tanto de él como su esposa, y al final el Perú avanza en lo que nosotros llamamos un quinquenio perdido, y eso es precisamente lo que pues rechazamos. El Perú no puede darse el lujo de avanzar más con quinquenios perdidos. El Perú ya debe tener las ideas claras, la visión bien clara de lo que quiere hacer. Él, por ejemplo, prometió en el año 2011, 3 días después de que nosotros diéramos la conferencia de prensa aquí en Lima, de construir el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de hacer el proyecto, que nosotros lo traíamos de Madrid. Al final vemos que 2 años después, en ese tema tan importante y vital para el Perú, no se ha avanzado. Entonces, si vemos que solamente se administra la coyuntura y es alguien que de verdad no tiene un impacto en la política nacional, mucho menos internacional, pues vemos entonces de que aquí pues no hubo la persona ideal para llevar al Perú en este siglo XXI. Y sobre todo el otro tema que nos preocupa a todos los peruanos, que es de la delincuencia común. Ahí, ¿cuál es tu apreciación? Porque él dijo, Ollanta, yo me pongo a la cabeza de esta lucha. Y instaló su Consejo de Seguridad Ciudadana, etcétera, y después al final lo ha abandonado. Y nos ha abandonado a todos en las calles prácticamente. Sí, y el tema es de que precisamente la ciudadanía peruana confunde muchas veces de que porque es militar debe tener buenas ideas en temas de seguridad, lo cual es falso, lo comprobamos cada día con la inseguridad que vivimos. Y aquí pues vemos también que con las medidas que saca, vemos más un regreso a los años 70, son, como lo diría un analista, pues ideas setenteras, ¿no? Que al final no nos llevan a ninguna ideas parte. Setenteras. Y al final pues vemos que seguimos en la misma situación. Para nosotros lo importante acá es, por ejemplo, municipalizar la seguridad. Demos esa responsabilidad a los municipios, para eso son elegidos. Elijamos a gente que pueda de verdad concentrar la seguridad, por ejemplo, en los municipios. Esa es una medida. Es decir que, pero no elegir al comisario por votación directa o trasladar toda la responsabilidad a los alcaldes. Digamos que los alcaldes deben tener ya un plan de seguridad ciudadana, el cual evidentemente debe ser alternado con los otros distritos. Pero vemos que acá ni eso hay, no hay una visión distrital, mucho menos una... No hay ni siquiera comunicación entre un patrullero de un distrito a otro, patrullero de otro distrito. Usted lo ve, tienen su celular para estar llamando. Y eso en pleno siglo XXI pues implica subdesarrollo. Vemos también, por ejemplo, cómo la Policía Nacional ha sido de manera muy, digamos, mala, dividida. O sea, de lo que estaba... ahora es la Policía Nacional del Perú. Dividida en el sentido de que al final no hay especializaciones. Antes teníamos, por ejemplo, la Policía de Investigaciones del Perú. La famosa PIP. Exacto, que se hacía respetar y caramba, muchos le temían por la efectividad y la sagacidad con que lograban, pues, digamos, hacer sus investigaciones y pues llevar a prisión a muchos malhechores. Ahora no tenemos eso. Hay una tal confusión que al final seguimos todos pues en ese mar
de desconcierto, ¿no? Sí, una cosa que quería preguntarte, dado tu experiencia de haber vivido en Suiza, ¿qué proponerle a los jubilados? ¿Qué proponerle a las personas de la tercera y cuarta edad? A pesar que la vez pasada una viejita me decía, no, yo no soy de la tercera y ahora soy de la quinta edad. ¿Cómo me están tratando? Pero creo que es un sector de la sociedad que dio buenos años de su vida y aportó, y que no está teniendo una recompensa en dignidad como persona. ¿Tienen algo pensado sobre ese tema? Precisamente, y eso es el ver cómo todo este control social en el Perú no funciona, desde la niñez hasta la vejez. O sea, la tercera edad es una edad que es olvidada por la indolencia de nuestros gobernantes. Por ejemplo, mire usted alrededor, ¿acaso ve algún hospicio para ancianos? No hay. No hay. Ellos están en su casa padeciendo porque muchos de sus hijos ya están en el exterior o en otros lados, deben trabajar. ¿Quién se ocupa de ellos? Muchas veces hemos visto casos dramáticos donde se les encuentra después de días de haber fallecido. Entonces, verá usted que no existe ese control social, mucho menos municipal, en el cual por lo menos sepamos quién está viviendo ahí, cuántos ancianos tenemos en nuestra municipalidad. Pregúntele usted a un alcalde si sabe el porcentaje o por lo menos el número de personas de tercera edad en su municipio, no lo sabrá decir, porque a nadie le interesa. Hay una indolencia tal que seguimos prácticamente abandonándolos. Yo creo que debemos empezar por ahí. Ellos dieron su vida por el país, trabajaron por el país, dieron esa energía por el Perú, es ahora nosotros de recompensarlos. Bueno, muy bien. Ha sido un placer, Carlos, tenerte en nuestro programa de mesa de debate. Espero que podamos continuar dialogando, sobre todo darte la bienvenida a la política nacional, a pesar que tiene ya 6 años tu partido. Esperemos pues que puedas completar un esfuerzo enorme que significa las firmas, y es bueno que un partido se incorpore al debate nacional con una bandera que tenemos que enarbolarla a todos, es decir, la lucha contra la corrupción y por supuesto ayudar, apoyar a devolverle a la política peruana esa honorabilidad y esa decencia que nunca debió perderse. Así que muy bien, Carlos, muchas felicitaciones, y retornamos con el congresista Luis Galarreta para comentar qué está pasando en el Congreso de la República, para ver si efectivamente este martes o miércoles se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central de Reserva, a la Defensora del Pueblo, y que nos comente también cuál es un poco el balance del Congreso de la República y a ver qué nos espera del próximo mensaje. Continuamos después de estos mensajes con el congresista Luis Galarreta.